En esta ayudantía en el marco del curso de Ingeniería Vial, vamos a trabajar junto a los alumnos y junto a la ayudante Constanza. Vamos a ir avanzando un poco en la tarea que se nos viene, ¿cierto? La tarea número 4 sobre intersecciones. Y también vamos a ir viendo un poco el avance de la entrega 2, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad vamos a ir interactuando con quienes vayan participando de esta ayudantía, y también les voy a ir explicando material complementario a la clase 7. Así que les va a servir mucho, ¿ya? Entonces, partamos un poco ahí, y cualquier duda, como decía antes, me pueden decir por el chat o me pueden interrumpir nomás por el audio, ¿ya? Incluso complementar lo que estoy diciendo, obviamente, también es muy bienvenido, ¿ya? Entonces, un poco lo que queríamos hacer en esta ayudantía, básicamente es, primero, aquí les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar lo que nosotros queríamos desarrollar en esta oportunidad. Entonces, la ayudantía de hoy consta de una primera parte donde queremos revisar qué es lo que es el material complementario asociado a la clase número 7. Este material complementario ustedes lo pueden encontrar en Canvas, ¿cierto? En archivos, clase 7, y ahí se ven todos los anexos. Y también está en la página de inicio. Pero ¿qué es un poco lo que aparece en material complementario? Bueno, acá le hago un pequeño resumen y podemos ir hablando un poquito de cada uno de estos documentos. Entonces, en el marco de la clase 7, que la clase 7 se trata de intersecciones, también hay que hablar de cómo hoy día, en el contexto que estamos viviendo, se pueden rediseñar las intersecciones para dar prioridades también a otros modos de transporte como la caminata y la bicicleta, ¿cierto? Y que hoy día son modos más seguros desde el punto de vista de los contagios, etcétera, que, por ejemplo, hoy día el transporte público. Entonces, tenemos que igual pensar en la contingencia, no nos podemos poner en una situación de normalidad sin considerar lo que está pasando. No podemos diseñar hoy en día sin pensar lo que va a pasar hoy, incluso en un periodo prudente, o sea, el próximo año y los años que siguen. Creo que la pandemia también deja la reflexión, y está algo que lo pueden ir trabajando ustedes en grupo, de cómo ir planteando el diseño de la ciudad. ¿Enfocado en qué? En cómo estamos diseñando. Entonces ahí, pensando en la intersección, bueno, mi apuesta también es trabajar este material complementario en el marco que está pasando hoy día, ¿cierto? Del COVID. Entonces, el primer documento que les comparto acá es sobre un manual de guía, ¿cierto? De cómo diseñar veredas en el marco de COVID, y principalmente bajo la idea de demarcar, o sea, pintura, conos, etcétera. Entonces, hay que mantener un distanciamiento, obviamente, como todos sabemos, y ese distanciamiento va a requerir tener veredas más anchas. Y para eso, la imagen objetivo es lo que se muestra acá. Entonces, tenemos el auto, ¿cierto? Pero también tenemos parte de la calzada que se usa, por ejemplo, para caminar. Y así se puede mantener entonces una distancia con otros peatones que están caminando en el cruce, ¿cierto? Y en otros sectores de la vereda. Sabemos que las veredas son muy angostitas, especialmente en los cruces. Entonces, el desafío es cómo diseñar entonces para lograr esto. Entonces, se habla de cierta distancia que hay que mantener, por ejemplo, caminando, la distancia debiera ser de 1,5. Entonces, ahí ustedes pueden ir leyendo un poco más esta guía. Y eso implica que vamos a tener algo así como entre 0,3 y 0,5 pasajeros por metro cuadrado, o una situación como esta que se ve acá. Entonces vamos a diseñar para esto. Si se pasa de eso, entonces no estamos respetando el distanciamiento. Y para eso entonces aquí se propone una idea un poco de cómo diseñar y qué ancho deberían de tener las veredas, ¿se fijan? Entonces aquí un poco el desafío, le sirve un poco este material para ir pensando en el ancho de veredas para lograr ese nivel de servicio, ¿cierto? Para lograr ese distanciamiento. Entonces acá hay algo interesante que les puede servir, y entonces uno puede armar un esquema como este, donde le quita un poquito de espacio a la calzada para generar una zona más amplia para peatones, ¿cierto? Que puedan caminar o esperar cruzar, por ejemplo, ¿ya? Entonces ese es el primer documento. Un segundo documento es este que está acá, que habla de calles diseñadas en el marco de la pandemia. Y este es un documento un poquito más largo, y ustedes pueden ver todo un detalle. Si uno se va como
como la parte gruesa de esto, habla principalmente de, no solamente del punto de vista tránsito, sino que también habla incluso de cosas como los colegios se preparan, como las zonas de carga y descarga, o sea, es mucho más amplio, ¿ya? Hay ciertos principios que siguen, bueno, y ahí ustedes lo pueden leer con calma, y habla un poquito más de la ciudad, ¿cierto? De cuáles son las estrategias, es más de políticas que deben de tener los municipios, ¿cierto? Entonces también ustedes pueden ir incluyendo este tipo de cosas si van sugiriendo en sus proyectos también que los municipios hagan parte de esto y van incluyendo otras medidas, otras estrategias también. Así que este documento también les sirve un poco para eso, ¿cierto? Ideas de cómo implementar, qué tipo de materiales, ¿cierto? Etcétera, 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 los paraderos, es un poquito más lo que intersecciones, pero igual les puede servir para ir armando esquemas como este, ¿cierto? Que ayuda también a, como les decía, la carga y descarga de materiales, de mercancía, zonas de descanso, actividades para diferentes, para comunidad, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y estamos en un cruce, ¿se fijan? O sea, en un cruce puede pasar esto, obviamente, y la pregunta es, ¿podríamos hacer algo así en el caso de estudio que estamos analizando? ¿Por qué no? Al final las veredas son muy angostas y no nos permiten hacer esto por este distanciamiento y vamos a tener que usar la calzada, ¿cierto? Entonces también hay un desafío ahí de cómo diseñamos las intersecciones para lograr algo así que podría ser temporal, pero a la larga podría ser un poquito más permanente, ¿cierto? Como otras cosas que se pueden ir haciendo en calles que están muy bien destinadas para el auto, pero se pueden ir abriendo a otras actividades, ¿ya? Otro documento que les quiero compartir es también sobre recomendaciones para diseñar ciudades en el marco de la pandemia. Y este otro documento también habla de cómo ir desarrollando un poco también políticas, diseño, etc. Habla de una parte que más interesante también de esta segunda parte de la ciudad saludable, que hay recomendaciones muy claras de cómo generar ciertos diseños en la ciudad para ir avanzando en esto. No solamente también aquí se agarran del tema COVID, sino que también incorporan el tema medioambiental. Entonces hay varias soluciones, hay varias ideas, ustedes pueden ir analizándolas con calma, y esto está dentro de esta idea de esta ciudad diferente, ¿cierto? De esta ciudad saludable, de esta ciudad que, por ejemplo, puede ser a 15 minutos, donde tenemos todos los servicios, todas las actividades, a no más allá de 15 minutos. No sé si se acuerdan de la presentación que hacía también el Martín de Renca, que ellos habían estudiado cierta accesibilidad a los paraderos, por ejemplo, cierto acceso a servicios en bicicleta, etc. Y ellos tienen cierta noción de que caminando o en bicicleta se puede hacer una ciudad a 15 minutos, se puede hacer una comuna a 15 minutos, donde se tenga el servicio de hospitales, servicios de registro civil o de otras cosas a no más allá de 15 minutos. Y para eso se necesita entonces planificar la ciudad de diferente manera. Entonces ahí un poco habla de esto también, de estas ciudades de 15 minutos, y hay harto ahí material que ustedes pueden revisar con calma, y algunas propuestas también más abajo, ¿cierto? Otro documento que es bien directo, con soluciones muy tácticas de cómo trabajar el espacio público a nivel de intersecciones y qué es lo que viene detrás de esto, y habla de materiales y mobiliario urbano y otras cosas que se pueden implementar. Entonces, es pintura solamente para generar estas facilidades para los ciclistas, para los peatones, para tener cruces más seguros. Entonces, y habla todo un índice ahí de qué cosas se necesitan. Aquí estamos en una intersección, se fijan, son intersecciones que se tienen que rediseñar, donde se expande un poquito más la vereda, generando unos hitos viales, ¿cierto? Y el cruce un poquito más seguro. Hay varias intervenciones que van más allá, ¿cierto? De esto de la pandemia, que tienen que ver con este urbanismo táctico, donde se aprovecha el espacio público para otras cosas, pero también se pueden hacer intervenciones más seguras, ¿cierto? Por ejemplo, reduciendo el radio de giro en una intersección. Eso permite que los vehículos realicen el viraje a menor velocidad, y demarcaciones, ¿cierto? Ciclovía, etcétera. Hay hartas cosas que se pueden hacer, y un poco pensando en esto de las intersecciones, ¿cierto? Entonces hay hartas ideas que se usan, cómo utilizarlo. Bueno, hay varias cosas que se pueden ir aplicando. Y por último, una indicación de
Este es un documento de Xochitran, que es de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, y habla un poco de qué pasa en intersecciones, ¿cierto? Como, por ejemplo, hoy día en pandemia debiéramos favorecer la dirección de un sentido de tránsito peatonal en los cruces que sea unidireccional idealmente, para evitar la intersección, ¿cierto? Con bidireccionalidad para peatones. Entonces, evitar las interacciones, ¿cierto? Peatones que se cruzan, ¿cierto? Y obviamente ahí es más difícil respetar la distancia social. Y también generar otras facilidades, ¿cierto? En cruces para ciclistas, bueno, en fin, hay hartas cosas ahí que ustedes pueden ir viendo. Así que esa era una primera parte que les queríamos compartir, ¿ya? Entonces, mostrar documentos y explicar un poquito el contenido. No sé si hay alguna pregunta. Ahí Gabriel, si ha seguido un poco lo que yo le he dicho. Constanza, si quiere complementar algo también. Pero esa es la idea de este material complementario a la clase 7, que habla principalmente de intersecciones, ¿ya? Así que esa era la primera parte. Ahora, si nos vamos a la segunda, el segundo punto de la primera parte todavía, era explicar bien la tarea, un poco lo que Gabriel preguntaba al principio antes de partir esta ayudantía. Uno tiene acá, ¿cierto? En curso, ¿cierto? Ustedes tienen acá el curso y aparece entonces en tarea, ¿cierto? Ustedes pueden ver lo que yo les digo, la tarea número 4. Entonces, la tarea número 4 se basa en la clase 7 y el material complementario. Y en esta tarea, la idea es que cada alumno, como dice ahí, vaya a identificar y analizar el diseño, costo y efecto de implementar elementos para reducir la velocidad en intersecciones o cualquier otro conflicto que exista en alguna intersección del caso de estudio. Puede ser una intersección, pueden ser varias intersecciones, puede ser una intersección súper compleja, puede ser una intersección un poquito más simple, pero lo importante es que ustedes vean que en esa intersección existe un problema, un conflicto, ya sea la velocidad, ya sea la visibilidad, ya sea cualquier otro. Entonces, la idea es que ustedes vayan revisando un poco el caso de estudio y cada uno se plantee un poco de esa manera, ¿ya? O sea, que vayan viendo, como les decía, puede ser una intersección de una vía estructurante, o sea, de una autopista, por ejemplo, puede ser un enlace, o bien puede ser una vialidad local, puede ser un pasaje, ¿cierto? Puede ser una calle más pequeña, donde ustedes vean que esa intersección, por ejemplo, no sé, no, hay conflictos de cruce, ¿cierto? Hay un conflicto de viraje, etcétera, ¿ya? Entonces ahí hay un poco, esa es la idea. Entonces, y la idea también es que ustedes no solamente se preocupen de hacer un buen diseño, sino que también vean costos asociados a la implementación principalmente. O sea, por ejemplo, si yo voy a poner estos hitos viales, bueno, estos hitos viales, ¿cuánto cuestan? Y uno puede buscar en internet hoy día cuánto cuesta un hito vial, cuánto cuesta un macetero, o cuánto cuesta la demarcación, o sea, el metro lineal de demarcación, si hay que rediseñar, si hay que poner obras civiles, si hay que, hay que ensanchar o reducir el ancho de las pistas. ¿Se fijan? Entonces, a nivel de costos, ¿cuánto costaría la implementación, considerando los materiales, etcétera? ¿Y qué efecto tendría? ¿Qué efecto ustedes esperan que tenga la solución? Esperamos que esto reduzca la velocidad en tanto, y ahí tienen que acompañarse de alguna cita, de algún estudio, de algo que les permita cuantificar eso, ya sea usando el material de la clase, del material complementario y otras cosas que ustedes encuentren, ¿ya? Entonces esa es la idea un poco de esta tarea y ahora en esta ayudantía la vamos a desarrollar un poquito más, ¿ya? Ahora me quiero saltar al tiro, pensando también en esta estructura de ayudantía, me quiero saltar al tiro a explicar la entrega 2, ¿cierto? Y ahí aprovechar de ver si es que hay algunas preguntas de quienes estén participando en esta ayudantía. Entonces, en esta entrega 2, ya ustedes entendiendo en la entrega 1 que hay algunos problemas, ¿cierto? Hay un diagnóstico que ustedes hicieron, levantaron información, propusieron, incluso algunos grupos propusieron alguna idea ya a partir de la entrega 1. Ahora la entrega 2 es concretar esas ideas de solución que resuelvan el conflicto y proponer ya un anteproyecto. ¿Se fijan? Entonces, se fija, acá está todo explicado. Y es profundizar la tarea 3 y tarea 4, ¿ya? Aprovechando estas ayudantías, lógicamente, y empezar a, como dice ahí, propuestas de al menos 3 ideas de solución. O sea, ustedes tienen que decir, para resolver un conflicto, yo propongo 3 ideas distintas, o bien puede ser
cada idea resuelve un conflicto distinto. También puede ser. Y ahí ustedes tienen que ir viendo. Lo importante es que usen un criterio, que expliquen el por qué están haciendo esto y por qué están haciendo esto otro, ¿ya? Acá en la selección de la solución, ustedes tienen que justificar. De estas 3 ideas, nos quedamos con esta idea. Y esta creemos que es la más adecuada. ¿Por qué? Un poco pensando en la tarea 4 que yo les digo. Miren, hay un costo de tanto, hay un efecto esperado de tanto. Entonces, si ustedes de alguna manera van aplicando esa idea de la tarea 4 al resto de las otras soluciones, ustedes van a poder ir discretizando y decir, bueno, nos quedamos con esta. ¿Se fijan? Tienen que buscar un criterio y para eso pueden usar los costos asociados, pueden usar el efecto que tendría, el punto de vista del impacto directo de esa solución o de lo que ustedes esperarían, ¿ya? Se les pide a ustedes también un diseño físico, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que profundizar en el perfil transversal, longitudinal, trazado en planta, etcétera, y incluir eso en planimetría. O sea, estamos hablando de Civil 3D, AutoCAD o similar, ¿cierto? Pero lo importante es que lleguen a demostrar muy bien lo que ustedes quieren hacer, ¿cierto? Y hay una propuesta operacional también, porque también hay un funcionamiento detrás. Por ejemplo, si ustedes van a concentrarse en intersecciones, preguntarse, ¿el semáforo está adecuadamente diseñado para eso, por ejemplo? ¿Se respetan las verdes? No sé, ustedes pueden ir viendo si la programación del semáforo se justifica para la intersección, si pueden tener acceso de alguna manera a la verde, ¿cierto? Como les decía, a los tiempos de verde, al ciclo del semáforo, por ejemplo. O la demarcación, ¿está adecuada la demarcación? O se justifica un pare en vez de un sea al paso. Entonces, tienen que ir viendo, por ejemplo, cómo es el funcionamiento de lo que ustedes quieren proponer. No sé, falta señalización, los letreros, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ahí, la operación tiene que ver con cómo va a funcionar su solución. Y como les decía, tiene que haber planimetría. ¿Ya? Esa es la entrega 2. Y obviamente hay que usar el material de clases, como les decía, material complementario, las ayudantías. Por eso es importante que ustedes ojalá participen de estas ayudantías porque les sirve para ir adelantando lo que les vamos a pedir en la entrega. Acuérdense que hay un formato, ustedes pueden revisar, es la misma idea del formato de la entrega 1. Ahora, es importante también que ojalá ustedes puedan ir incorporando cosas que ya les mencionamos en la entrega 1. Por ejemplo, si en la entrega 1 les hablamos de que tienen que mejorar un poco más el formato, o tienen que detallar un poquito más las soluciones, o tienen que ir ser más precisos los tiempos, lo que fuera que les comentamos, ojalá ustedes lo vayan internalizando y lo vayan incorporando en la entrega 2, ¿ya? Entonces hay una parte individual, que es el aporte que ustedes hacen al proyecto, ¿cierto? A la entrega, y hay una parte grupal, tal como lo hicimos en la entrega 1, donde ustedes van como grupo presentando la idea de solución y el anteproyecto, ¿ya? Entonces, esa sería la entrega 2, ¿ya? ¿Hay alguna duda? Mira, ahí está Gabriela también que se nos suma. ¿Alguna duda, Gabriela, Constanza, que quieran complementar a lo que yo digo un poco? Si no hay problema, ¿eh? Lo podemos ver por mail también, me pueden ir haciendo preguntas. Profesor, yo tengo una duda. Dale nomás. Que para la entrega, para usar el material de la ayudantía Constanza del Civil 3D, ¿Sí? ¿usted subió los planos para poder usar el Civil 3D como de terreno? Yo no los vi por lo menos cuando lo busqué. Pues es una buena pregunta. Puede ser que no los tengamos. Y dado eso, ha sido algo complejo. Yo puedo preguntarle a Martín, quien nos hizo la charla hace una semana atrás, ¿cierto? Para ver si él tiene en el formato adecuado esos planos. Si no lo tienen, por último, trabajen en AutoCAD o en otras herramientas. Si lo importante es que ustedes vayan diseñando, vayan proponiendo, no solamente usando las tecnologías típicas como, no sé, un croquis a mano o incluso PowerPoint o incluso, no sé, SketchUp, sino que vayan avanzando en otras herramientas que les permitan tener un análisis más completo. Civil 3D es súper bueno porque nos permite, tal como Constanza ha ido mostrando en los tutoriales, y ya vamos a hacer otros tutoriales más, pero les permite hacer mucho más análisis. Entonces, es mucho más completo, les permite ver la visibilidad, lo que hablábamos de la gota de agua y otras cosas más.
Entonces, pero yo sé que hay limitación del punto de vista de que muchas veces no podemos contar con los planos y con los datos iniciales. Voy a tratar de conseguirme eso, es un buen punto. Ya, gracias. Sí. Si es que no me lo puedo conseguir, traten de trabajar con lo que tienen. Y lo importante es que ustedes lo marquen en el escrito, en el documento. Digan, un poco lo que le comentábamos a Gabriel antes de la ayudantía, es, si ustedes ven que hay algo que los está limitando a hacer un análisis más completo, menciónenlo. Digan, lamentablemente no fue posible conseguirse este material, pero pudimos usar esto otro. O sea, de alguna manera ustedes tienen que tratar de que si yo soy el mandante y les digo, miren, necesito, como ustedes como consultora, que me hagan este proyecto, ustedes debieran de buscar la forma. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tratar de, por sí solos, buscar esos planos, tratar de conseguírselo, y si no, yo los ayudo, y si no, ustedes ver qué otra plataforma pueden usar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? ¿Se entiende un poco el mensaje? ¿Sí? Sí, sí se entendió. Sí, Gracias. sí. Súper. Así que eso. Entonces, espero que con esta primera parte de la ayudantía se haya entendido muy bien un poco el material complementario, lo que se les pide a ustedes en la tarea 4 y también lo que vamos a ver en la entrega 2, ¿ya? Que queda un tiempo todavía para entregarla, el 13 de octubre la entrega 2, y la tarea 4, acuérdense que es la próxima semana, el próximo martes, ¿ya? Así que eso por un lado. Avancemos un poco con la ayudantía, ¿ya? La idea de esta segunda etapa de la ayudantía era poder ir avanzando un poco también en lo que Gabriel mencionaba sobre cómo trabajar la tarea, ¿cierto? Esta tarea 4. Si hay que considerar una intersección nomás, si hay que considerar varias intersecciones, qué tipo de intersección, y eso es un poco lo que quiero tratar de hacer con ustedes de forma un poco más interactiva. Y ahí les pido que me vayan siguiendo lo que más puedan, y que vayamos resolviendo estas dudas y preguntas que yo les voy a ir haciendo, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar acá entonces lo que viene en esta segunda parte. Entonces, esta segunda parte habla de trabajo grupal y discusión para la tarea, perdón, esta sería tarea 4 y entrega 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos, de alguna manera? Entonces, cada uno de ustedes, esto supuestamente, bueno, si hubiesen conectado más alumnos, podríamos haberlos trabajado directamente como grupos, ¿cierto? Pero dado que está solamente Gabriel y Gabriela, lo que les quiero proponer es que cada uno de ustedes se pongan en un rol. Por ejemplo, tal como lo hicimos alguna vez en una ayudantía. Por ejemplo, Gabriel, voy a inventar, sería, por ejemplo, no sé, el conductor, por ejemplo, no tengo idea. Y Gabriela, por ejemplo, el peatón, por ejemplo, o algo así. Y entonces decir, bueno, desde ese rol, yo quiero que ustedes contesten esta pregunta. Entonces, a partir de ese rol, ¿qué problemas o conflictos existen en intersecciones? Una intersección, muchas intersecciones, lo que ustedes más o menos ya han ido investigando, ya sea a través de la entrega 1 o de estas visitas virtuales que han hecho a la comuna. Entonces ahí, por ejemplo, les pido que se metan entonces a menti.com, que piensen esto unos 2 minutitos, vamos a dejar espacio para que ustedes reflexionen y pongan el código que aparece acá abajo, ¿cierto? Código 9001913, y respondan un poco esto. Es lo mismo que hemos hecho en otras oportunidades. Entonces, lo pongo por acá. Entonces, la pregunta sería, entonces, a partir de cada rol, ¿cierto? ¿Qué problemas o conflictos existen en intersecciones? Lo que ustedes estimen. Puede ser conflictos, acuérdense un poco de la clase 7, ¿cierto? Que nosotros hablamos, o problemas, ¿cierto? Los conflictos pueden ser de viraje, ¿cierto? Pueden ser conflictos del punto de vista de la velocidad, conflictos del punto de vista de la visibilidad. Le estoy dando algunas pistas que incluso pueden ser esas mismas respuestas, pero la idea es que ustedes vayan pensando asociado a la intersección más o menos que ustedes quieren trabajar. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dice Gabriel y Gabriela ahí? ¿Qué tienen pensado? Piensen en un ratito, escriban un par de ideas y vamos respondiendo un poco acá, a ver qué dicen ustedes. También, Constanza, si tú quieres, puedes participar también, para que aparezcan más puntos. ¿Ya? Yo también voy a participar para que también aparezcan más respuestas, ¿ya? Entonces, acuérdense, es el 90-01-91-3. Mira, hay problemas de viraje, prioridad de peatones, escasa
casa visibilidad, es el tema de visual, ¿cierto? Yo voy a también participar por acá. Entonces voy a parar de compartir. Entonces, ¿ya? ¿Quién más se anima? Ah, no sé por qué, a ver, déjenme ver qué pasó. Ahí me dice que, no sé si les aparece a ustedes que, Profe, no deja escribir, sí, a mí no me pues, deja escribir. no dejó escribir, no sé por qué. Dice que se cerró la votación. A ver, déjenme ver qué pasó. Mm, a ver, pues, hagámoslo de nuevo. Voy a pasarlo de nuevo para... Vamos a hacerlo de nuevo, pero no me deja. A ver, voy a... Ya, veamos. Veamos si ahora les resulta. A ver, veamos si... Hagámoslo de nuevo. A ver, veamos si empieza a aparecer ahí. Veamos si Constanza ahí te resulta. Ok, ahí empezó a aparecer, ¿cierto? Calle en mal estado, por ejemplo. Veamos ahí si Gabriel y Gabriela se entusiasman también. ¿Qué otras cosas puede resultar? ¿Cambió el código, profe? Sí, no, el mismo. No sé si le aparece. ¿Pero aparece lo que yo escribí o no? A ver, dale de nuevo. Ponlo. Mira, voy Por a acá estoy. compartir. Yo te lo digo, mira. El código es el 90 01 91 3. Veamos si ahí aparecen algunas otras. Entonces les voy a... Vamos a ver, ahí les voy a compartir un poco lo que... Veamos si sale ahora lo que Gabriela o Gabriel también puso. Solamente dice calle en mal estado ahí. Bueno, pero un poco la idea es que ustedes vayan poniendo acá y los problemas que puedan encontrar. Eh, Hay accesibilidad también, tiempo de los semáforos también, qué bueno que se agregó eso también. Entonces, imaginémonos que estos son los problemas que ustedes encuentran. Entonces, dados esos problemas, entonces ahí la pregunta, mira, ahí aparece más cosas, súper interesante. Entonces, vamos a hacer un pantallazo también de esto para acordarnos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Se fijan? Entonces, tiempo de semáforos, problemas de visibilidad, peatones, pasos peatonales borrosos, o sea, falta de marcación, accesibilidad, la calle está en mal estado, entonces hay hoyos, hay grietas, etcétera, y tamaño de viraje.
ahí entendería yo tamaño de viraje como el radio de giro, puede ser, o el tamaño del vehículo para hacer el viraje, o no es permitido hacer un viraje adecuado. Bueno, hay varias cosas con los virajes, ¿cierto? Entonces, si fijan, esto es súper interesante, esto que ustedes están mencionando acá. Entonces, esto es justamente lo que nosotros queremos que ustedes desarrollen un poco en la tarea 4, que ustedes identifiquen primero un problema, y digan, mire, en intersecciones, entonces ustedes digan, en esta intersección, ahora ya lo llevan a una intersección puntual, ¿cierto? Y digan, en esta intersección, o en esta y en esta y en esta, en varias, en las que ustedes quieren estudiar, y esto, acuérdense que es un trabajo personal, o sea, individual, y ustedes van desarrollando entonces estos problemas y van diciendo, mire, para solucionar el tiempo semáforo, yo propondría, por ejemplo, por inventar, una facilidad peatonal para que los peatones puedan cruzar sin problema. Eso es lo que buscamos, ¿se fijan? Entonces, y ahí tienen que ir desarrollando un poquito más. Por ejemplo, ¿cuánto sería el verde mínimo peatonal? ¿Cómo calcularían eso? ¿Cuánto sería la verde? ¿Qué velocidad peatonal considero? Esas son preguntas que uno podría pensar. O tiempo de semáforos pensando en los vehículos. Por ejemplo, hay un cruce que tal vez tiene una verde muy, muy corta para los vehículos y no permite descargar adecuadamente la cola de vehículos que se acumula. Y entonces, bueno, ¿cuánta verde debiera tener? ¿Cuántos son los semáforos en términos de programación? Hay harto ahí se fijan en semáforos. Visibilidad. Súper buen punto. Por ejemplo, ¿qué tipo de visibilidad tengo? ¿Permite de alguna manera tener este triángulo de visibilidad? ¿Se acuerdan de la clase 7? Este triángulo de visibilidad permite de alguna manera tener una adecuada visibilidad para poder descargar vehículos, ¿cierto?, de la intersección sin accidentes, sin problemas de viraje, etcétera. Entonces, ese triángulo, ¿se acuerdan que depende de la velocidad de los vehículos en la vía principal? Depende de los obstáculos que existan, ¿cierto? Y hay un mínimo de distancia desde el cruce, ¿cierto?, hacia la vía secundaria, hacia la profundidad de la vía secundaria, que hay que considerar. Entonces, se forma ese triángulo, la calle es bidireccional, entonces se forma para un lado el triángulo, para el otro también. ¿Se fijan? El tema de los pasos peatonales borroso. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de demarcación debería usar? Ahí uno se puede ir a los manuales por ejemplo, el manual de señalización de tránsito, el capítulo de demarcaciones, y habla muy claramente cuáles son las dimensiones que tienen que tener. Son esta demarcación de color blanco, ¿cierto? Con demarcación adecuada, distanciada cada cierto espacio, ¿cierto? Tienen que medir el ancho de estos rectángulos blancos, ¿cierto? Tiene que ser de tanto, si no me equivoco son algo así como 50 centímetros, ¿cierto? Y distanciadas por otros 50 centímetros, ¿cierto? El largo de estos rectángulos tiene que ser el ancho, ¿cierto?, del cruce peatonal. Dependiendo del ancho del cruce peatonal, es el largo de estos paso peatonal, ¿cierto? Accesibilidad en los cruces. Es un tema súper importante que lo vamos a ver un poquito más también en detalle la próxima semana. Pero ¿qué tipo de accesibilidad tengo que tener? ¿Qué tipo de accesibilidad para quiénes? ¿Quiénes van a usar ese cruce? Entonces ahí las personas que tienen alguna condición de discapacidad, personas en silla de ruedas, personas con algún problema de visión, etc. Entonces hay que hacer los rebajes en los cruces, qué ancho tienen que tener esos rebajes, qué pendiente tienen que tener, qué largo tienen que tener, dónde lo ubico. Entonces hay mucho de diseño que está detrás de esta idea. Si la calle está en mal estado, bueno, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde está la grieta? ¿Dónde está el hoyo? ¿Qué podría hacer para solucionarlo? Entonces, ¿cuánto me costaría eso? Etcétera. Y en términos de viraje, ¿cierto? Que es súper, súper importante porque tiene que ver con la velocidad del viraje. Si el radio de giro es muy amplio, efectivamente, desde el punto de vista vehicular, es algo bueno, porque yo puedo realizar el viraje sin problema, ¿cierto? Y a una velocidad tal vez mayor. Pero desde el punto de vista peatonal o el punto de vista de accidente, incluso con encontrarse con otro vehículo, ¿cierto? Aproximándose al mismo, como convergiendo, ¿cierto? Al mismo punto, puede ser peligroso. Entonces, si tengo un radio de giro menor, eso es mucho más seguro, ¿cierto? ¿Y cómo intervengo entonces esos radios de giro? Claro, uno puede hacer una obra civil, ¿cierto? Y expandir las veredas, poner cuneta, etcétera, pero eso tiene un costo, y la otra solución sería, bueno, ¿qué pasa si uso demarcación, hito vial, maceteros, etcétera? ¿Se fijan? Entonces, y ahí está esta intervención que yo les decía de usar estos anexos, ¿cierto?, a la clase 7, estos manuales de recomendación pensando en esta idea en el marco del COVID. ¿Se va entendiendo? Entonces, esto que ustedes marcaron acá está súper, súper potente, ¿ya? Y eso es un poco lo que ustedes tienen que trabajar, pero ya más en detalle. Para ayudarles un poco a cómo trabajar esto y hacer como un paso a paso,
les queremos plantear lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que uno podría ir avanzando? Y es un poco como una guía que les sirve a ustedes. Y si tienen alguna duda, Gabriel o Gabriela, pregunten nomás con toda confianza ahora y aprovechen esta instancia de interacción. Primero, para ir avanzando en el cruce, primero, identificar qué tipo de intersección es. Acuérdense un poco lo que vimos en la clase 7. Es un enlace, es una intersección con semáforo, con señal de prioridad, o sea, pare o sea al paso. Es una rotonda, es un empalme, un cruce, ¿ya? Primero, identifiquen eso. Segundo, vean qué sentido de tránsito tiene, desde el punto de vista vehicular, ¿cierto? Es unidireccional, bidireccional, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, el tipo de intersección y el sentido de tránsito. Entonces, cuando ustedes vayan definiendo en la tarea, ¿cierto? La intersección que van a estudiar con los problemas que ustedes ya mencionaron un poco, vayan primero definiendo esto. Segundo, vean el número de ramas y movimientos. ¿Se acuerdan que en la clase 7 yo les pongo una forma, una estructuración de cómo ir identificando los movimientos? Recuerden que primero el número de ramas, ¿cierto? Son las ramas que convergen al cruce, ¿cierto? Entonces son el número de brazos, por decirlo así, que tiene el cruce. Puede tener 4, puede tener incluso 5 de repente, cuando es como una casi tipo rotonda, ¿cierto? Que hay muchas calles que llegan a un mismo punto. Y los movimientos siempre partir con una numeración, ¿cierto? Que parte de la rama que está al norte, ¿cierto? Entendiendo norte como la parte de arriba, ¿cierto? La parte superior, la rama superior. Y ahí ustedes parten. La rama superior sería el número 1, la rama de la derecha sería el número 2, la rama de inferior abajo, ¿cierto? Sería la 3, la rama de la izquierda 4 y así, en el sentido, ¿cierto? Del puntero, ¿cierto? Del reloj. Y ahí ustedes numeran las ramas. Eso sirve para que después ustedes digan, dependiendo un poco del número de pistas, que es algo que también tienen que identificar en esto de las ramas, ¿cierto? Y los movimientos, ustedes digan de alguna manera el movimiento, por inventar 4-1, está teniendo conflicto con el movimiento 4-2, por inventar, o lo que fuera, ¿ya? Entonces, ahí ustedes permiten usar una nomenclatura que a todos lo leemos muy bien, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que lo incluyan, que mencionen los movimientos, que mencionen el número de ramas, que mencionen también, como les decía, el número de pistas. ¿Por qué? Porque bajo ese número de pistas también va a haber un flujo, que es un poco lo que pasa acá. Entonces, sabemos que no hay que ir a terreno en estas tareas, no hay que ir a terreno en las entregas, pero podemos sacar información de Google Maps, de otros lados. Yo sé que es información más general, no es tan detallada y hay que corroborarla, etcétera. Y a uno le puede dar ganas de ir a terreno. Pero quédense con eso. Lo importante es que ustedes, con la información que tienen, pueden ir cuantificando qué flujo hay, qué hora voy a tomar esto, qué día voy a tomar esto. Entonces, vean, por ejemplo, pueden poner varias horas del día y poner, por ejemplo, esta intersección tiene flujo alto en la mañana, pero el mediodía no tanto, en la tarde sí, etcétera. ¿Cuál es la hora punta, etcétera? ¿Ya? Entonces, identifiquen el flujo, mapéenlo de alguna manera. Google Maps te permite hacer eso. Si tienen información de los flujos o de accidentes en los cruces, mejor, incluyan y hagan el contraste de flujo versus accidentes, tanto peatonales como vehiculares, ¿ya? Después, si avanzan, digan qué conflicto hay. Son conflictos de divergencia, o sea, un flujo que se divide en dos, porque uno sigue para la izquierda y otro para la derecha, por ejemplo. Es de convergencia, o sea, se juntan flujos, o es de viraje direccional. El peatón comparte la verde con los vehículos que realicen el viraje a la derecha, entonces ahí se produce un conflicto bien complicado, porque se produce que los peatones no siempre son respetados, y al revés, eso genera también una cola de vehículos hacia atrás que no pueden realizar el viraje, ¿cierto? Porque no permiten la descarga. Y otro punto importante que ustedes lo mencionan, ¿cierto? Que es el control de visibilidad. ¿Se forma o no este triángulo de visibilidad? Y dado eso, ¿qué es mejor? ¿Poner un pare? ¿Poner un sea al paso? Verificar eso, ¿se fijan? Y estudiarlo con las dimensiones correspondientes. Y finalmente les sugerimos hacer la planimetría, como les decíamos, buscando también el diseño de esta idea de solución, ¿cierto? O sea, si ustedes quieren decir, miren, nosotros creemos, perdón, esto es individual, yo creo que una canalización de flujo permitiría un mejor orden, ¿cierto?, del cruce, alguna medida de traffic calming, que lo mencionamos en la clase 7, alguna facilidad peatonal, un semáforo especial para peatones, una fase especial me refiero para ello, o algo para los ciclistas, una demarcación especial, algo que ustedes vayan viendo que resuelva el problema, y eso lo tienen que desarrollar a nivel de diseño, costos y efectos esperados, ¿ya? Entonces,
traten de justificar muy bien eso y que les permita de alguna manera hacer una discusión, donde ustedes digan, miren, esta solución incluso puede tener más de alguna solución. Dijeran ustedes que sería súper bueno, miren, yo creo que con esta solución mejoraríamos esto, pero con esta otra también. O tal vez un complemento y las dos son posibles. Hagan cierta discusión, ¿ya? Y obviamente, como hablábamos, usar todas las herramientas disponibles, tanto el material que le hemos compartido de Renca como otras cosas que ustedes puedan buscar, como Google Maps, Street View, etc. ¿Ya? ¿Se entiende entonces un poco esta guía de pasos que les hablamos? Les puede servir para ir avanzando en la tarea, ¿ya? ¿Alguna duda puntual, Gabriel? Gabriela, ahí creo que Gabriel no pudo seguir. Pero Gabriela, ¿qué te parece a ti? No, a mí me quedó claro lo que claro? hay que Perfecto. entregarse. Sí, Entonces, profe. ¿sí? ¿Súper? Genial. Ah, tú también estás, Gabriel, no te había visto por ahí. Entonces, la idea es esa, o sea, que ustedes vayan con este paso a paso y vayan desarrollando un poco cómo poder ir avanzando en la tarea 4. Y, como les decía, en la entrega 2, la idea es que desarrollen más profundamente las tareas. O sea, la tarea 3 y la tarea 4 avancen más, trabajen en grupo esta idea. Y no solamente se planteen ustedes desde un rol, ¿cierto? O sea, por ejemplo, porque es muy complejo en una tarea proponer toda una solución, ¿cierto?, para una intersección. Pero al menos lo que queremos decir es que ustedes, al menos en la tarea, planteen la solución desde un rol, entendiendo que ese rol está asociado a un problema, un conflicto, etc. Y después, en la entrega, ahí les vamos a pedir que lo hagan desde todos los roles, por ejemplo. Eso sería mucho más completo, ¿ya? Entonces ahí tendrían que ver la parte del vehículo, la parte del peatón, desde un ingeniero, desde el diseñador, desde de la MUNI, que fiscaliza, etcétera, etcétera. En la entrega definimos el rol que vamos a... En la entrega Perdón, en 2, la tarea. claro, en la tarea debieran ustedes definir desde una mirada, desde un rol, porque eso les va a permitir hacerlo más específico, porque si no es muy complejo abarcar en una tarea toda una intersección, es muy difícil. Porque podría ser como ustedes lo mencionan, se fijan, puede ser temas de semáforos, visibilidad, accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy complejo. Entonces, al menos nosotros queríamos muy contentos de que ustedes vayan aprendiendo, ir implementando estas ideas que les pasamos en la clase, al menos desde un rol. Entonces, ejerciten ese rol en la tarea y después nosotros los vamos a evaluar a ver si ustedes pueden llevar ese rol, pero ya a nivel de entrega, donde tienen que incluir otros roles. Y ahí entonces tienen que ir compartiendo los otros roles que tomen los otros compañeros, ¿cierto?, del mismo grupo. Entonces, claro, uno esperaría que en la entrega hubiera más roles, más miradas de la intersección. O sea, uno esperaría que la intersección sea estudiada a modo más integral, no solamente desde la accesibilidad universal, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Súper, súper. Ya, pues, ¿qué más les puedo ayudar? ¿Hay algo más que quisieran saber que podamos ayudarle con Constanza? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Yo estoy bien? No. Sí, perfecto. Gabriel Sí, también. igual, profe. Genial. Ya, súper. Me alegro que estén bien. Aprovechen estas instancias, como les decía, para interactuar. Si tienen cualquier duda, no se olviden de mandarnos un mail con Constanza, no hay problema, y trataremos de responder lo antes posible. ¿Ya? Vale. Súper. Gracias. Les recuerdo que la próxima semana tenemos un invitado especial que nos va a hacer una charla el martes en la mañana a las 10:30, y ahí vamos a poder ir involucrándonos un poquito más con esto de la accesibilidad en los cruces también y otras cosas más. Así que ahí les voy a mandar un anuncio para recordarles. ¿Ya? Ya. Ahí Súper. quedamos. ¿Le acomoda también que yo les vaya haciendo el calendario en Canvas? Porque ahí les va apareciendo información y les va quedando registro. ¿Está bien eso? Sí, sí. Súper, ya. Si hay algo que les pueda ayudar en que la información que nosotros les entregamos se haga más eficiente y le llegue de mejor manera, nos avisan también. Vale. Ya, Súper. gracias. Ya, pues, eso sería. Muchas gracias por participar. Esperemos que le haya servido y cualquier duda, como les digo, nos avisan por mail. Vale. Ya, pues, Chao. nos Chao. vemos la otra semana. Que estén muy bien. Igual.
Chao, chao.